y no puedo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí un domingo más para venir a escuchar su palabra y de verdad que se les extraña. Hoy estamos desde la iglesia y bueno, en el nombre del Señor un día vamos a estar de nuevo de vuelta juntos compartiendo unos con otros como hermanos. Y bien, antes de pasar al tiempo de la palabra de Dios, me gustaría darte unos anuncios muy importantes de la iglesia. Todos los miércoles tenemos la reunión de oración por vía Zoom, 8 de la noche. Los sábados tenemos la reunión de jóvenes SIL, 7 de la noche por vía Zoom. Y todos los domingos tenemos la reunión del culto familiar, 11 de la mañana. Así que para cualquier información puedes estar pendiente a las redes sociales para poder seguir la iglesia. Bien, antes de pasar el tiempo de la palabra de Dios, me gustaría leerte un versículo que está en Salmo 119. Salmo 119, 105, que dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que así sea la palabra de Dios para ti y para mí, una guía, una luz para nuestra vida. Así que déjame orar
para el tiempo de la palabra de Dios y por favor toma nota, un papel, un lápiz y más que eso, presta atención a la voz de Dios. Déjame. Señor, gracias por este día, Padre, gracias por tu amor, por tu cuidado, Señor. Te pido, Señor, en este momento que bendigas el tiempo de la palabra de Dios, Señor, para que sea de bendición a nuestra vida. Dejamos tu palabra en tus manos, Señor, para que nos guíe y que sea luz a nuestra vida. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, querido hermano, muy buenos días. Gracias por la oportunidad que nos das de entrar a tu casa, de entrar a tu hogar. La verdad es que me siento muy privilegiado y nuestra iglesia es muy privilegiada en entrar en esta mañana o en este momento que estás viendo esta transmisión, este video, a tu casa, de entrar y compartirte las buenas nuevas, de compartirte la palabra de Dios, para que también nosotros juntos como iglesia, porque así como estás tú en tu casa, hay muchos otros hermanos en diferentes lugares también viendo esta transmisión y también deseando esta palabra para llenar su corazón, deseosos de esa palabra, esa palabra espiritual que está en la Biblia y que nos hace entender el propósito de Dios, que nos hace saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas y que nos instruye también en todas las cosas que son buenas y agradables al Señor. Así que ahí donde estás, como ya lo he dicho mucho en otros videos, solamente te pido un momento de tu tiempo. Separa todo lo que estás haciendo, dame un segundo. Y no principalmente a mí como tu servidor, sino principalmente al Señor Dios que está en los cielos y que tiene una palabra para ti el día de hoy. Así que, bueno, antes de iniciar, quiero que oremos. Así que permíteme orar junto a ti en este momento. Señor Dios Padre hermoso, te agradecemos por esta nueva mañana. Te agradezco porque ahí donde están mis hermanos, sé que tú los has alcanzado en la misericordia porque les has dado un día más y están viendo este video. Te pido que los bendigas con esta palabra que vamos a leer hoy. También te pido, Señor, que podamos usar una sana doctrina, Padre. Te agradezco, Señor, porque dice que tu palabra es útil, Señor. Cualquier texto que usemos es útil para enseñar, para redarguir y también para hacernos enteros para la obra, Padre. Así que te pido que uses eso para transformar nuestro corazón y nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Si bien la Biblia no es utilizada para contradecir a las personas, el propósito de la Escritura y de la Biblia no es debatir, no es contradecir, no es dejar mal a nadie. Pero lo que sí podemos ver constantemente es que en las Escrituras muchas veces hay cosas contrarias a lo que pasa en el mundo. Y el ejemplo de Cristo fue uno de ellos. Fue muchas veces malentendido porque traía una doctrina nueva para aquel entonces, enseñaba cosas diferentes que las que se habían enseñado y quienes lo oían, no todos entendían o no todos estaban conectados. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivían no era conforme al plan y lo que enseñaba el Señor Jesucristo. Así que nosotros también, por eso el encabezado de este tema le llamo la ley invertida, aunque en realidad el tema se llama sirviendo unos a otros, ayudándonos, motivándonos, exhortándonos y sirviéndonos unos a otros. Así que sin más introducción, vamos al texto principal. En el libro de Mateo, capítulo 20, versículo del 25 al 28, encontramos el pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si pensamos en servicio, en ser servicial, seguramente vamos a encontrar a alguien que está en nuestro entorno cercano que nos pueda hacer de buen ejemplo. Seguramente tu vecino, un compañero de trabajo, alguien en tu universidad, en tu escuela, un profesor, en tu familia. Puedes encontrar esa persona que siempre está dispuesta a servir a los demás, a hacerlo con amor, con cariño. Pero sin duda que si es persona, si es humano como tú y como yo,
va a tener defectos, como los tenemos tú y como los tenemos yo. Y no nos va a costar mucho lidiar con esa persona en un día a día para encontrar uno que otros defectos, y esos defectos puede que nos hagan dudar de todo el servicio de las personas. Y tendríamos que estar en una constante, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Tenemos que estar constantemente, como dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Como son humanos, pecadores, que cometen errores, constantemente, a pesar de que tengan buenas acciones y a pesar de que sean buenas personas, vamos a tener que estar examinándolo todo y reteniendo lo bueno y desechando lo que no es bueno. Pero hay un ejemplo para nosotros en Cristo Jesús que no fue pecador, que fue completamente bueno y que nosotros lo podemos usar a Él como nuestro ejemplo. Nosotros lo tenemos, no es que podemos, lo debemos utilizar a Él como el ejemplo a seguir, el verdadero ejemplo y la persona a la que nosotros debemos de imitar. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 15, Jesús dijo algo que quiero que tú leerlo junto contigo. Juan 13, 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él le dice a sus discípulos principalmente de que Él ha dado un ejemplo a ellos para que ellos también lo sigan, para que ellos hagan y ejerzan ese ejemplo. Si bien en los tiempos del Señor no eran igual a nuestros tiempos, habían cosas muy diferentes. Por lo menos en aquellos tiempos no habían carreteras asfaltadas como lo hay ahora. Los caminos eran pedregosos, polvorientos, caminos de tierra. No habían zapatos cerrados, zapatillas modernas como los que utilizamos ahora, que protegen nuestros pies de todas las inclemencias del clima y del terreno. Ellos usaban sandalias y los caminos por los que caminaban largas distancias, la mayor parte del tiempo eran secos, polvorientos. Y esto hacían de que, a pesar de que ellos estuviesen limpios, sus pies constantemente estuviesen sucios. Al ir de un lugar a otro, llegaban al lugar donde había sido un invitado, una reunión importante, simplemente una tarea diaria. Pero cuando era una cena o un acontecimiento importante, se acostumbraba a que los invitados eran recibidos y se le lavaba los pies. Esta labor la realizaban esclavos o sirvientes. No era propio de los comensales o los invitados a la cena. Pero tenemos un ejemplo completamente diferente a lo que estaban acostumbrados, de una persona completamente diferente en este mismo pasaje. En el libro de Juan, capítulo 13, ahí mismito, versículo 4. Mira lo interesante, y vamos a ir un paso a paso para llegar a lo que queremos nosotros estudiar y ver en este momento. Mira lo que dice en el versículo 13, capítulo 13, versículo 4. Se levantó de la cena, hablando del Señor Jesús, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Lo primero que te quiero decir es que alguien como Jesús, rodeado de 12 discípulos, de muchas personas, Jesús donde iba siempre le seguían muchos, dice la palabra de Dios. Él, en vez de decirle, Juan, Pedro, Jacobo, tráeme un balde de agua y tráeme una toalla para que veas lo que voy a hacer. No, el Señor empezó a servir desde cero. Él se levantó donde estaba, seguramente muy cómodo en la mesa, se quitó el velo, buscó la toalla, la ciñó, o sea, se le puso la toalla, llenó el balde con agua y fue y comenzó a lavar los pies de las personas que estaban ahí. Eso no era para nada normal. Es más, era tan anormal o era tan diferente a lo que estaban acostumbrados en este tiempo, que mira la reacción de Pedro en ese mismo capítulo 13, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo: Señor, abre signo de interrogación, ¿tú me lavas los pies? Señor, o sea, tú, mi Señor, tú el Maestro, me vas a lavar los pies.
De ninguna manera, decía Pedro, voy a permitir que esto pasara. Pero él no sabía la intención del Señor Jesús con esto. Él no sabía el propósito de Dios, que era más que eso, enseñarle o darle un ejemplo a sus discípulos. Mira lo que dice en el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros unos a otros. Él le quería enseñar a sus discípulos el servicio. Él le quería enseñar a sus discípulos y dejar una enseñanza hasta nuestros tiempos de lo importante y de lo valioso que era el servicio. De que si alguno de ellos, como dice el texto principal en Mateo, capítulo 20, versículo 25 al 28, de que si alguno de ellos quería hacerse grande, tenía que empezar con servir. ¿Por qué? ¿Quién era el mayor? ¿El que está en la mesa o el que servía? ¿Quién era el mayor? En Lucas 22, 27 dice eso. Lucas 22, 27 nos dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si tú vas a una cena, a un lugar importante, ¿qué persona es la más importante? ¿La persona que está haciendo su trabajo de servir las mesas, de traer la comida, o aquella que está sentado a la mesa? ¿Quién se siente más importante y más valioso según la costumbre de este mundo? Bueno, así mismo era en aquel tiempo. Y el Señor le dice a sus discípulos en Mateo 20, de que el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque en el versículo anterior dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entre ellos no iba a ser como la corriente de este mundo, ellos estaban llamados a ser diferentes. Los discípulos y nosotros como discípulos también de Cristo estamos llamados a actuar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado el ejemplo. No tenemos que seguir el ejemplo de personas que tal vez no son perfectas, seguramente no son perfectas. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Y mira también, nosotros, no importa la posición que tú tengas, tal vez tú seas empleado, tal vez seas empleador, padre de familia, hijo, tal vez seas el que da la provisión para tu hogar y por eso tú piensas de que tu posición es diferente. De que en tu hogar tú no debes hacer más cosas o que tú no debes hacer prácticamente nada porque en tu hogar hay personas y tú eres el que provee para tu hogar, que trabajas mucho arduamente o tal vez como jefe tú te sientes en una posición superior y crees que tu papel solamente, tu labor es mandar, ordenar y que los demás te hagan caso a lo que tú dices, te obedezcan y solamente tomar una posición pasiva. Pero el ejemplo de Cristo no fue ese, amigo y hermano. El ejemplo de Cristo fue un ejemplo en amor sacrificado, porque hay algo importante en el amor. En el 1 Corintios 13:4 dice característica del amor. ¿Y a qué voy con esto? Voy a que no es fácil, voy a que no es sencilla la labor de servir a las personas. No va a ser algo que te van a hacer espontáneamente hacerlo. Aunque si piensas y tienes tu corazón puesto en aplicar esto, tiene que dar un fruto positivo en ti y recordar de que tú debes hacerlo. Pero mira lo que dicen las características del amor en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor es sufrido, hermano. O sea que eso va a ser un sacrificio que tenemos que hacer. Un sacrificio de amor en servir a nuestras familias, a nuestros hermanos, en ayudar y ser prestos al servicio, sacrificado, porque si lo vamos a hacer en amor. Porque algo hay interesante en todo esto, hermano. Si nosotros servimos a las personas que nos sirven, ¿qué de diferente tenemos nosotros como hijos de Dios con el resto de las personas? Si nosotros le hacemos el bien a aquellos que nos hacen bien a nosotros, ¿qué diferencia hay entre nosotros y el resto de las personas? No hay nada, porque así también el pecador, así también el que no conoce a Cristo lo hace. Mira lo que dice en Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los hermanos de la fe. Nos dice que hagamos el bien a todos, pero hay una prioridad para nosotros, nuestros hermanos en Cristo. Acuérdate de que tú eres más
bondadoso y eres mucho más dado al servicio con tu familia, con tus familiares. Te motiva mucho más a ser servicial y amoroso y a ser bueno con ellos. Pero te dice que primeramente a los hermanos de la fe, porque si recuerdas, ya hablamos de que nosotros ahora somos una gran familia, formamos parte de esa gran familia, y la enseñanza que nos deja la palabra de Dios es que debemos ser primeramente con los hermanos de la fe, pero también con todos, y todos involucra a todos, a todas las personas con las que estamos rodeadas. En Lucas 6:32 también dice algo muy interesante sobre eso. Lucas capítulo 6, versículo 32, mira lo que dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. No debemos de hacer las cosas con un interés propio, pensando en qué vamos a recibir o pensando qué provecho vamos a sacar de cada situación. Si yo voy a ser bueno con esta persona porque puedo recibir algo a cambio de esta persona, o con este no voy a ser tan bueno porque ¿qué me puede ofrecer esta persona? Dice de que si nosotros somos buenos solamente con el que es bueno con nosotros, ¿qué mérito tenemos? ¿Qué bendición vamos a recibir si eso lo hace todo el mundo? Pero si nosotros somos diferentes y no solamente le hacemos el bien a los que no hacen bien, sino aún a los que hacen mal, nosotros vamos a ser diferentes y vamos a recibir la bendición. Hay otro punto importante, es que esto que aparece en Mateo 20 no es opcional. Cuando Jesús ordena algo, es necesario que se cumpla. No es si yo quiero hacerlo, no es si, me interesa, quizás yo lo puedo hacer. Mira lo que dice Jesús. Mira lo que dice Jesús. No lo dice como una opción. En Juan, capítulo 13, Juan capítulo 13, mira lo que dice. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si yo, vuestro Señor y Maestro, yo, que era el que estaba sentado a la mesa, se levantó, tomó la iniciativa y buscó los implementos, hizo todo para servir, así también ustedes lo deben hacer los unos a los otros. No habla de que nos tenemos que lavar los pies todos, hipotéticamente, aunque eso dice la palabra. Dice que nos debemos de servir los unos a los otros, así como el ejemplo que el Señor Cristo nos dejó en este pasaje de lavamiento de los pies. Eso es lo que debemos de sacar de este pasaje. También hay otro punto interesante. Hay un paso a paso que el Señor, ¿te acuerdas que empezamos diciendo que el Señor buscó la tina, Él le lavó los pies a los demás? Bueno, también en el reino de los cielos todas las cosas son diferentes. En el reino de los cielos ya no es como aquí en la tierra. Por eso es el reino de los cielos. Ahí el valor no lo va a tener el que tenga una mayor posición. Ahí el mejor valor, la mejor posición no lo va a tener aquel que tuvo riquezas en la tierra. Ahí no va la mayor posición no lo va a tener aquel que tenía muchas cosas o mucha gente que le obedecían y que le hacían caso. En el reino de los cielos, el mayor valor lo va a tener quien más haya servido. Quien más haya servido a Dios en la obra de Dios, quien más haya servido a sus hermanos, quien más haya mostrado el amor sacrificado que dice en 1 Corintios, quien más haya hecho eso. El reino de los cielos es totalmente diferente. Si nosotros ya somos comprados y si ya pertenecemos y si nuestra heredad está en los cielos, como dice la palabra de Dios, nosotros debemos de ir atesorando y guardando tesoros en el cielo, no aquí en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. No debemos de ser personas que se esmeran y que piensan en sus tesoros celestiales. También en Gálatas 5:13 dice otro punto muy interesante. Quiero que me acompañes ahí en tu Biblia. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13. Si bien es un mandato de Dios, porque le dice a sus discípulos, así como yo los hice, también ustedes lo deben de hacer. Es un mandato. Nosotros debemos de obedecerlo, no es si quiero o no quiero. Debemos de hacerlo, tenemos la obligación de servir a nuestros hermanos. También tienes que tener en cuenta de que Dios te ha dado la libertad a través de Cristo. Dios te ha hecho libre.
Dios te ha dado la libertad de que en tiempo, momento y espacio lo hagas. Pero la palabra también habla de que en todo tiempo debemos de enseñar la palabra, en todo tiempo debemos de ser buenos, en todo tiempo debemos hacer lo que a Dios agrada. Pero mira lo que dice este pasaje en 5 de Gálatas, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros somos libres para decidir a quién le vamos a hacer el bien. No tenemos un límite para hacer el bien. Podemos hacerle bien a todas las personas que decidamos. Podemos hacerle bien a todo el que nos haga mal. Podemos hacerle bien en cualquier hora del día, en cualquier momento y cualquier tiempo. Pero lo que dice el pasaje también, sino servíos por amor los unos a los otros. Lo que el Señor nos dice en este pasaje, lo que Dios nos quiere mostrar, que nosotros debemos de ser llenos del amor y el Espíritu de Él, para así nosotros también servir a nuestros hermanos. No aprovechando la libertad para decir como que yo te puedo escoger, no lo hago, sino para decir, yo tengo la libertad de hacerme loco, como usamos en el término panameño, de no hacerlo, de buscar una excusa para no ayudar a esta o aquella persona, pero ¿sabes qué? Yo en la libertad que tengo voy a tomar la decisión de servirle, de ayudarle a aquel que lo necesita y de honrar a Dios a través del servicio que Dios me ha mostrado que debo tener con mis hermanos, con todos y principalmente con los hermanos de la fe. Así que recuerda esto, el reino de los cielos es diferente. ¿Tus tesoros dónde están actualmente? Tú estás haciendo tesoros en esta tierra, te estás sacrificando, te estás esforzando por hacer tesoro en la tierra, o tus tesoros los estás haciendo donde el orín y el oro no corrompen. Bueno, te exhorto a que busques una forma de servir. Si eres esposo, puedes ayudar a tu esposa en las labores de la casa. Este tiempo, el machismo, el feminismo han llegado por la falta de educación y amor en el hogar. Por la falta de educación en cuanto al plan de Dios, porque la Biblia nunca habla de machismo, feminismo. La Biblia le da un lugar privilegiado a la mujer, un lugar privilegiado al hombre, donde Dios te llama a ti como hombre a ser cabeza de hogar. Pero esa cabeza no se debe valer de su posición de cabeza en la libertad que tiene para no ser amoroso y bondadoso con los miembros de su familia. Y igualmente, si en casos que conozco que la mujer también provee para el hogar, también de igual manera, Dios te llama a ti también a ser bondadosa. Si eres jefe, también no abuses a tus empleados. Sé manso con ellos, sé buen jefe. Si eres empleado, sé un buen empleado, esforzándote, sacrificándote y sirviendo a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, pero no al ojo, como lo hacen las personas, sino de corazón y verdaderamente sirviendo a Dios, porque el Señor tendrá tu recompensa. Así que, querido amigo, querido hermano, te mando un abrazo a la distancia. Si me permites, una corta oración por ti. Señor Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos dice que no tenemos que servir a las personas, ser contrarios a lo que el mundo dice. Porque sabemos que de ti, Padre, recibiremos la recompensa. Bendice a mis hermanos que ya están andando en estos pasos que tu palabra dice. Bendice a aquellos que no están haciéndolo, pero bendícelos dándole un corazón dispuesto a valorar tu palabra, a ponerla en práctica y a servir a las demás personas sin distinción de nada. Porque en el reino de los cielos no habrá acepción de personas, sino vamos a ser tomados por lo que hicimos y por lo que fuimos con la salvación que tú nos diste, Padre. Así que bendice a cada uno en su hogar con esta palabra, llena su corazón, su vida, provéele, Señor, abundantemente según tus riquezas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Un abrazo desde mi casa y mi familia, hoy aquí desde la iglesia. Muy lindo estar aquí con ustedes, recordar gratos momentos. Que Dios te bendiga enormemente y te guarde. Muchas gracias por el tiempo de la palabra de Dios. Espero que lo haya disfrutado y espero que haya sido edificante a tu vida. Muy bien, antes de terminar, me gustaría leerte un versículo de la bendición. Pero recuerda siempre tener tu comunión con Dios cada día, buscar en la palabra de Dios, buscar el rostro de Cristo y más que eso, que estés orando uno por otros.
Así que déjame leerte el versículo que está en número 6, 24. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén por la palabra de Dios. Así que voy a orar para terminar el tiempo del culto de hoy. Señor, gracias por lo que nos has dado en el día de hoy. Gracias por tu palabra. Señor, te pido que tengamos una hermosa semana. Bendícenos, Señor. Bendice a cada persona que está ahí, Señor, escuchando tu palabra. Y, Señor, confiamos en ti, Señor, para que nos guíes, Señor, y nos cuides, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. En nombre de Cristo Jesús. Amén.